¿Quién es Tom Bombadil? Como es ampliamente conocido, existen muchos personajes del libro del Señor de los Anillos que no fueron incluidos en las películas de Peter Jackson. Tom Bombadil es uno de ellos. Su aparición se ubica entre la salida de Frodo de la comarca y su ida a la taberna del Pony Pisador, o como le gusta al crítico de la nostalgia llamarla, la mula decadente. Pero en fin. Amén de decir que esta parte es una de las más diferenciadas entre el libro y la película por la gran cantidad de peripecias y de otros personajes que no aparecen en la adaptación. Pero ahora centrémonos en el caso que nos ocupa. Es muy difícil encontrar en la obra de Tolkien un personaje más misterioso y del que se haya escrito y opinado tanto como de Tom Bombadil. Incluso la persona que lee por primera vez El Señor de los Anillos nota que Tom es un elemento extraño. Su vestimenta, su comportamiento excéntrico y, sobre todo, que no le afecte el anillo, lo convierten en alguien casi ajeno al resto de la narración. Tom levanta pasiones. Para uno es un personaje querido, entrañable. Pero para otros es poco menos que un pegote sin sentido, alguien totalmente prescindible. Y así lo debieron de ver Ralph Bakshi y Peter Jackson cuando decidieron eliminarlo de sus respectivas películas. Pero, guste o no, pocos pueden evitar preguntarse quién es en verdad Tom Bombadil. Y bien, ¿quién es entonces? A continuación usaremos todas las pistas a nuestro alcance para poder descubrirlo, revelando detalles complejos e intrigantes en el camino. Para lo cual no solo nos fijaremos en lo publicado en el libro del Señor de los Anillos, sino que además nos revocaremos a las no tan conocidas cartas de correspondencia que Tolkien escribió a lo largo de su vida, material muy interesante en que, respondiendo las dudas de fans que ya empezaba a tener en las décadas de los años 50 y 60, nos permite entender mejor su cosmogonía. Por ejemplo, sabemos cómo se ideó Tom Bombadil. Unrel Carpenter, en su biografía de Tolkien, nos dice: Tom Bombadil era una figura muy conocida por la familia Tolkien, puesto que el personaje tenía su origen en un muñeco holandés de Michael. El muñeco, con su pluma en el sombrero, era espléndido. Pero a Michael no le gustaba y un día lo arrojó a la taza del inodoro. Por suerte Tom fue rescatado y, quizá para limpiar la afrenta sufrida, se convirtió en el héroe de un poema que escribió Tolkien, Las aventuras de Tom Bombadil, publicado en el Oxford Magazine en 1934. Este poema, junto con el paseo en bote de Tom Bombadil, nos presenta a un Tom muy similar al del Señor de los Anillos, desenfadado, pero poderoso. Con su voz, tan dada a la broma y al canto, logra dominar a quienes se le enfrentan. Así lo hace con Valla de Oro, con el viejo hombre Sauce, con el Tejón y con el Tumulario. Tom Bombadil no se enfada, solamente habla. Y nadie se resiste a sus palabras. ¿Y cómo entró Tom Bombadil en El Señor de los Anillos? Tolkien decidió incorporarlo a la historia en una etapa muy temprana de la escritura del libro, cuando apenas llevaba 2 meses escribiendo. Por aquel entonces Estla no iba a ser más que una continuación del Hobbit, y Tolkien, como él mismo dijo, necesitaba aventuras que incluir en el libro. No creo que sea necesario filosofar sobre Tom, y hacerlo no lo mejoraría en nada. Pero muchos lo han considerado un elemento extraño e incluso discordante. El hecho histórico es que lo incluí porque ya lo había inventado independientemente. Apareció en la Oxford Magazine de Adventures of Tom Bombadil y quería una aventura en el camino. Pero lo mantuve, y tal como era, porque representa ciertas cosas que de otro modo hubieran quedado excluidas. Carta N153. En esta carta, en la que, como se verá más adelante, hay información muy valiosa, Tolkien nos da una primera pista sobre lo que opina de Tom. No creo que sea necesario filosofar sobre Tom. Y no solo eso, sino que en otra carta anterior se muestra todavía más contundente. Como historia, creo que está bien que muchas cosas queden sin explicación. Especialmente si la explicación existe en realidad. Y desde este punto de vista quizá me he equivocado al tratar de explicar demasiado y dar tanta importancia al pasado histórico. Y aún en una era mítica debe haber algunos enigmas, como los hay siempre. Tom Bombadil es uno de ellos intencionalmente. Tom Bombadil no es una persona importante, al menos en relación con la narración. Supongo que tiene cierta importancia como comentario.
Quiero decir, no es así como yo escribo, realmente es solo una invención que apareció por primera vez en la Oxford Magazine en 1933 aproximadamente y representa algo que yo siento importante, aunque no estaría preparado para analizar ese sentimiento con precisión. Sin embargo, no lo hubiera incluido si no tuviera alguna especie de función. Carta N-144. Esto es casi lo peor que nos podía pasar. Por un lado, Tolkien reconoce, como lo hace en varias ocasiones, que Tom, como personaje, representa algo para él, existe una explicación para su presencia, pero es un misterio que no piensa contarnos. Es como si hubiera dicho: olvidaros de Tom, es algo personal, deja de molestarnos. Pero claro, sus lectores somos muy cabezotas, y queremos enterarnos de todo. Ni aunque nos lo hubiese dicho tan claramente le habríamos hecho caso. Y como nos gustaría saber quién es Tom Bombadil, quizá lo mejor sea recordar algunos fragmentos del Señor de los Anillos. En el capítulo En casa de Tom Bombadil leemos: Hermosa dama, dijo Frodo al cabo de un rato. Decidme, si mi pregunta no os parece tonta, ¿quién es Tom Bombadil? Es él, dijo Valla de Oro, dejando de moverse y sonriendo. Frodo la miró inquisitivamente. Es como lo has visto, dijo ella respondiendo a la mirada de Frodo. Es el señor de la madera, el agua y las colinas. Entonces estas tierras extrañas le pertenecen. De ningún modo, dijo ella, y la sonrisa se le apagó. Eso sería en verdad una carga, susurró. Los árboles y las hierbas y todas las cosas que crecen o viven en la región no tienen otro dueño que ellas mismas. Tom Bombadil es el señor. Nadie ha atrapado nunca al viejo Tom caminando en el bosque, vadeando el río, saltando por las colinas, a la luz o a la sombra. Tom Bombadil no tiene miedo. Es el señor. Y un poco más adelante. ¿Quién sois, señor? ¿Eh? ¿Qué? Dijo Tom enderezándose, y los ojos le brillaron en la oscuridad. ¿Todavía no sabes cómo me llamo? Esa es la única respuesta. Dime, ¿quién eres tú, solo, tú mismo y sin nombre? Pero tú eres tú joven, y yo soy viejo. El antiguo, eso es lo que soy. Prestad atención, amigos míos, Tom estaba aquí antes que el río y los árboles. Tom recuerda la primera gota de lluvia y la primera bellota. Abrió senderos antes de que apareciese la gente grande, y vio llegar a la gente pequeña. Estaba aquí antes que los reyes y los sepulcros y los tumularios. Cuando los elfos marcharon hacia el oeste, Tom ya estaba aquí, antes que los mares se replegaran. Conoció la oscuridad bajo las estrellas antes que apareciera el miedo, antes que el señor oscuro viniera de afuera. Y por último, en el capítulo El concilio de Elrond se dice: pero había olvidado a Bombadil, si en verdad este es el mismo que caminaba hace tiempo por los bosques y colinas y ya era el más viejo de todos los viejos. No se llamaba así a la sazón. Yarwain Ben Adar lo llamábamos el más antiguo y el que no tiene padre. Aunque otras gentes lo llamaron de otro modo, fue Form para los enanos, Oral para los hombres del norte, y tuvo muchos otros nombres. Es una criatura extraña, pero quizá debiéramos haberlo invitado a nuestro concilio. Diría mejor que el anillo no tiene poder sobre él. Es su propio amo. Hay más referencias en El Señor de los Anillos, aquí y allá, pero no aportan ningún otro dato relevante. A partir de aquí empiezan las teorías, algunas firmemente fundamentadas en lo escrito por Tolkien, y otras en la frontera entre la broma y el absurdo. Pero realmente solo son eso, teorías. Quizá la primera de esas teorías es que Tom Bombadil es el propio Eru Dios. En 1954 Peter Hastings, administrador de la Neumann Bookshop, una librería católica de Oxford, reflexionaba en una carta enviada a Tolkien acerca de si cuando Valla de Oro dice es él, implicaba que era Dios. En su respuesta Tolkien negó tal posibilidad. En cuanto a Tom Bombadil, me parece que se muestra en exceso serio, además de no haber entendido bien la cuestión. Muchos otros personajes se llaman señor. Y si en el tiempo Tom fue el primero, fue el mayor en el tiempo. Pero Valla de Oro y Tom se refieren al misterio de los nombres. Examine y medite las palabras de Tom en el bol.i, Pack 185. ¿Todavía no sabes cómo me llamo? Esa es la única respuesta.
Dime, ¿quién eres tú, solo, tú mismo y sin nombre? Quizás usted pueda concebir la relación única que mantiene con el Creador sin un nombre, ¿no es así? Pues en semejante relación los pronombres se convierten en nombres. Pero tan pronto se encuentre en un mundo de otros seres finitos con una relación similar, aunque también única y diferente, con un ser primordial, ¿quién es usted? Frodo ha preguntado no qué es Tom Bombadil sino quién es. Nosotros y él, sin duda con negligencia, confundimos las preguntas. Vaya de oro dado que creo la respuesta correcta. No es preciso que entremos en sublimidades del soy el que soy, que es algo muy diferente del él es solo la primera persona, de mundos o de cualquier otra cosa, puede ser única. Si se dice él es, debe haber más de uno, y queda implicada la subexistencia creada. Puedo decir él es tanto de Winston Churchill como de Tom Bombadil, sin la menor duda. Añade como concesión una enunciación de parte de lo que es. Es señor de un modo peculiar, no tiene miedo y ningún deseo de posesión o dominio en absoluto. Meramente conoce y comprende las cosas que le conciernen en su propio reino natural. Apenas juzga y, aun en la medida que podemos ser testigos, ni siquiera hace un esfuerzo por modificar o eliminar el sauce. Carta N-153. Pero aparte de esta disquisición lingüística tan del gusto de Tolkien, hay otras dos citas que descartan que Tom fuese Eru. En esta historia o mitología no se da en parte alguna una encarnación del Creador, la encarnación de Dios es algo infinitamente más grande que nada que yo me atreviera a escribir. Carta N-181. El único no habita físicamente en ninguna parte de. Carta N-211. Una vez descartado que Tom sea Eru, llegamos a la teoría que más seguidores tiene. Tom Bombadil es un Maya. Y es una conclusión tan popular, está tan aceptada, que es raro encontrar enciclopedias y guías sobre la obra de Tolkien en las que no se afirme tal cosa. Pero sabemos que Tom es el más viejo de todos los viejos, y que además estaba en Arda, antes que el Señor Oscuro viniera de afuera, antes que Melkor, que fue el primero en entrar en Arda. Eso quiere decir que no puede ser un Maya, pues ninguno llegó antes que Melkor. De todas formas, se puede argumentar que en la cosmogonía posterior Melkor no es el primer Vala en entrar en Arda en solitario, y eso es cierto. Lo que se puede leer en el Silmarillion publicado es que los Valar habían entrado en el principio del tiempo, y que Melkor estuvo también allí desde el principio. Es decir, que Melkor puede que no fuese el primero, pero sí, junto con los otros Valar, uno de los primeros en entrar en Arda. Y antes de ellos no podía haber nadie más, pues estaban allí desde el principio del tiempo. Y los Maiar, como es sabido, llegaron a Arda tras los Valar. Aquí nos encontramos, además, con otra pequeña duda al referirse al Señor Oscuro, ¿no se estará refiriendo en realidad a Sauron? Efectivamente el término Señor Oscuro se puede referir tanto a Sauron como a Melkor. Tom Bombadil estaba allí en las edades de las estrellas, antes que Morgoth regresara a la Tierra Media después de la destrucción de los árboles. A eso se refería mi padre al decir como también dice en la K. Conoció la oscuridad bajo las estrellas antes que apareciera el miedo, antes que el Señor Oscuro viniera de afuera. Se debe señalar que parece poco probable que al decir de afuera Bombadil se refiera a Valinor, al otro lado del Gran Mar, sobre todo porque eso había ocurrido mucho antes que los mares se replegaran, cuando Númenor quedó sumergida bajo las aguas. Parecería mucho más natural interpretar esta palabra como la oscuridad exterior, el vacío más allá de los muros del mundo. El retorno de la sombra, Tom Bombadil. Además, suponiendo que fuese un Maya, ¿por qué no le afecta el anillo? Incluso Gandalf temía sentirse tentado por él, y Gandalf era un Maya, y no precisamente de los menos poderosos. Tom no podía ser un Maya. La siguiente posibilidad es que se tratase de un Valar, pero tenemos el mismo problema que en el caso anterior, ningún Valar entró en Arda antes que Melkor. Y no solo eso, sino que se sabe también que los Valar salieron de Arda junto con las tierras imperecederas, cuando el mundo cambió al término de la Segunda Edad, y en sitio alguno hay constancia de que alguno de ellos quedase rezagado.
De todas formas, los que defienden que puede que se trate de un Vala ponen sus ojos en Aul como candidato, y en Yavanna, su esposa, como Valla de Oro, dos personajes presentes en el libro del Silmarillion, libro en el que se cuenta el origen del mundo del Señor de los Anillos. Pero esto sería todavía más extraño. En primer lugar, y como se puede leer en las aventuras de Tom Bombadil, Tom y Valla de Oro no eran la pareja formada en el amanecer de los tiempos, como habría de ser si se tratasen de Aul y Yavanna. En el poema se cuenta su accidentado encuentro y posterior boda, y nada indica que se traten de un Vala y una Valier. Y además tenemos a Gandalf, el Maya Olorín, que había llegado de Aman, de vivir en presencia de los Valar, por los que había sido enviado. ¿Cómo es posible que no reconociese en Tom a uno de los más poderosos? ¿Y qué decir de Saruman, que en Aman era el Maya Kurmo, y que fue elegido por el propio Aul para ser enviado a la Tierra Media? ¿No tendría Tom barra Aul que haber previsto, e incluso evitado, la traición de su sirviente? Hay quien defiende incluso que Tom Bombadil fuese un elfo, un hobbit un tanto especial, una Ent mujer, un hombre, e incluso el rey brujo o el mismísimo Sauron. Pero, desde luego, tales suposiciones caen por su propio peso y carecen de verdadera lógica. Realmente no merece la pena intentar desmentirlas una a una. ¿Y si Tom Bombadil fuese una representación del propio Tolkien? Hay muchos que ven en Tom la personificación de los conceptos morales de Tolkien. Pero aparte de esas apreciaciones, no hay indicios en los escritos de Tolkien que confirmen su identificación con Tom Bombadil. Si con alguien se sentía identificado Tolkien era con los hobbits. Soy, de hecho, un hobbit salvo en tamaño. Me gustan los jardines, los árboles y las granjas no mecanizadas. Fumo en pipa y me agrada la buena comida sencilla. Carta N213. Pero ciertamente no solo con los hobbits. Yo no soy Gandalf, solo soy un subcreador trascendente en este pequeño mundo. Si algún personaje se me parece, este es Faramir, salvo que a mí me falta lo que todos mis personajes poseen que los psicoanalistas lo tengan en cuenta. El coraje. Carta N180. Hasta aquí las principales teorías planteadas sobre Tom. Y claro, como no habría de ser menos, quien esto les narra se ha reservado para el final la libertad de plantear sus propias observaciones. Son, evidentemente, opiniones personales, pero en las que se ha intentado no caer en contradicciones con el espíritu y la letra de la obra de Tolkien. La primera opción es que Tom sea un avatar de Eru. Pero no un avatar interpretado como una encarnación de Eru, que ya hemos visto que no puede ser, sino como una extensión, una representación de Eru en Arda. Porque él es tan solo una faceta o aspecto del Dios Supremo, no su totalidad. Es por tanto el ser racional más antiguo que existe, más incluso que los Valar o los Maiar. Porque aunque es cierto que en el Ainulindal se dice que, en el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar. Y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y si asumimos que Tom Bombadil es parte del Creador no hay ninguna contradicción, pues él no es ninguna otra cosa hecha antes o después. Así se entiende que lo llamen Iarwain Ben Adar, ya que realmente es el más viejo de los viejos pues no hay nadie anterior que él en Arda y el que no tiene padre, pues no se puede decir que naciese, pero ¿cómo es posible que siendo un avatar de Eru Gandalf no sepa quién es? La respuesta está en el Silmarillion. Sin embargo, algunas cosas hay que no pueden ver, ni a solas ni aun consultándose entre ellos. Porque a nadie más que a sí mismo ha revelado Ilúvatar todo lo que tiene él en reserva. El Silmarillion, Ainulindal. Y también en las cartas podemos leer que el conocimiento del drama de la creación era incompleto por parte de cada uno de los dioses individuales e incompleto aunque el conocimiento del panteón entero se amalgamara. Puesto que el creador en parte para dar una nueva dirección al mal provocado por Melkor, el rebelde. En parte para el acabado de todo con fineza de detalle no lo había revelado todo. Carta N131. Es decir, que ni los Valar tenían pleno conocimiento de todo lo hecho por Eru. Así pues, es totalmente lógico que Gandalf, que es más que un simple Maya, desconociera por completo quién es Tom en realidad.
Pero si se trata de un avatar de Eru, ¿por qué no hace nada? ¿Acaso no es poderoso? Como bien sabemos a través de las historias, Eru era poco dado a intervenir en los asuntos de Arda, sus intervenciones se cuentan con los dedos de una mano y nos sobran 4 teniendo en cuenta lo que conocemos por el Silmarillion. Eru se mantenía alejado de su creación, es un dios más observador que otra cosa, es indudable que es muy poco dado a intervenir personalmente y tan solo lo hace en casos absolutamente excepcionales. Y no solo eso, sino que tras las guerras contra Morgoth, prohibió a los Valar mezclarse con los asuntos de Arda, teniéndose que mantener distantes de lo que allí sucediera. Tan solo permitió enviar a sus mensajeros los Istari, y poca ayuda más. Glorfindel. Tom Bombadil es por tanto un avatar meramente espectador, no interviene y está por encima de todo lo que pase, pues su intención es simplemente estar en contacto con la creación. De aquí el carácter pasota que todo el mundo achaca a Tom Bombadil. La segunda teoría es en mucho similar a la primera, pero en ella Tom no es una representación de Eru, sino una encarnación de la naturaleza. Ya en una de sus cartas Tolkien dice: piensa que Tom Bombadil, el espíritu de la campiña en proceso de desvanecimiento, de Oxford y Berkshire, podría convertirse en el héroe de una historia. Carta N19. Tom es por tanto una fuerza vital, un espíritu natural propio de Arda, no venido de fuera como los Valar o los Maiar, y que seguramente apareció en el mismo momento de su creación. Pero es que además es posible no sea el único espíritu de este tipo, aunque puede que sí el más poderoso. Está Valla de Oro y Madre Río, aunque en estos casos sí que podrían tratarse Maiar, y el viejo hombre Sauce, e incluso esa presencia maligna que parece habitar en el Caradhras. El resto de las extrañas características de Tom nadie sabe quién es el más viejo y no tiene padre, se pueden explicar prácticamente con los mismos argumentos que en el caso anterior. Nadie lo conoce porque hay cosas que solo son sabidas por Eru, y por nadie más. Es el más viejo porque está en Arda desde que fue creada, y antes de la llegada de Valar y Maiar. Y se dice que no tiene padre porque él no es como los hijos de Ilúvatar, la naturaleza tiene un creador, pero no un padre, y Tom representa a la naturaleza. Es muy posible, es seguro, habría que decir que muchos no compartirán estas teorías, de igual forma que aquí se han cuestionado las de otros. Pero esto, hablando de Tom Bombadil, es inevitable. Al final lo único que nos queda es esa sensación de misterio nunca desvelado, y la certeza, como ya se dijo casi al principio, de que Tom representaba algo muy importante para Tolkien. Pero no supo, o mejor, no quiso contarnos. O quizás sí lo hizo. No pretendo que sea una alegoría, de lo contrario no le habría dado un nombre tan particular, individual y ridículo, pero la alegoría es el único modo de exhibir ciertas funciones, es, pues, una alegoría o un ejemplar, una encarnación particular de la ciencia natural pura real. El espíritu que desea tener conocimiento de otras cosas, su historia y naturaleza, porque estas son otra cosa y enteramente independientes de la mente indagadora, un espíritu coevo de la mente racional sin el menor interés por hacer nada con el conocimiento, zoología y botánica, no ganadería o agricultura. Carta N153. Al final solo queda un punto claro. Sabemos por tanto, lo que no es Tom Bombadil. Pero esto no es lo que queríamos. Y sin embargo no hay más remedio que conformarse. Tom Bombadil es un misterio que nos regaló Tolkien para que cada uno de nosotros lo interprete, una fuente inagotable de debates y discusiones, y aunque el camino para encontrarlo no nos lo haya puesto en nuestra presencia. Tan solo miren cómo todo el recorrido que hemos hecho nos ha hecho entender un poco más la obra del gran Tolkien.